A nombre del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les damos la bienvenida. En este video abordaremos el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo respecto a Barrios Altos versus Perú, de sentencia de fondo 14 de marzo de 2001. El caso en análisis se refiere a la responsabilidad internacional del Estado peruano por la muerte y lesiones de un grupo de personas por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos. El presente caso se tomó lugar el 3 de noviembre de 1991, en el cual fueron asesinados brutalmente 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, y otras 4 quedaron gravemente heridas. Junto con el caso de la Cantuta, el caso Barrios Altos contribuyó al eventual enjuiciamiento contra el expresidente Alberto Fujimori por su participación en varias instancias en violaciones de los derechos humanos durante su mandato. Esta decisión tuvo un impacto importante a nivel interno en las decisiones de distintos actores judiciales, como notó la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia del caso Barrios Altos sirvió de fundamento para rechazar excepciones presentadas en varios procesos judiciales que tenían como propósito la aplicación de las leyes de amnistía. Asimismo, ambas sentencias fueron fundamento para que el Tribunal Constitucional, en casos como Martín Rivas y Salazar Monroy, declararan infundadas demandas de militares que pretendían no ser juzgados por los hechos relacionados a estos casos. La condena a Fujimori constituyó una de las primeras veces que la justicia internacional influenció en el desarrollo y avance de los procedimientos de crimen nacional en contra del expresidente. Se interpusieron ante la Corte los siguientes artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo primero, en lo referido a la obligación de respetar los derechos humanos. Artículo segundo, en lo referido al deber de adoptar disposiciones de derecho interno. En el artículo cuarto, en lo referido al derecho a la vida. Artículo quinto, derecho a la integridad personal. El artículo octavo, en lo referido a las garantías judiciales. El artículo 13º, referido a la libertad de pensamiento y expresión. El artículo 25º, referido a la protección judicial. Estos serán desarrollados minuciosamente en lo que sigue. El Estado peruano realizó un reconocimiento de la responsabilidad internacional, el cual fue analizado y emitido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y este reconocimiento constituyó una contribución positiva por el Estado demandado a la evolución de la aplicación de la normativa de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con lo respecto a la competencia del Estado, el Perú es Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el 21 de enero de 1981. En este sentido, la Corte es competente para conocer el presente caso en los términos de los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, continuando con los hechos probados, en los términos emitidos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de este caso, los hechos los cuales se han probado empiezan, mejor dicho, el 3 de noviembre de 1991, donde 6 individuos fuertemente armados irrumpieron en el inmueble ubicado en el Jirón Huanta, en el sector de Barrios Altos, en la ciudad de Lima. Al producirse esta irrupción, se estaba celebrando una pollada en este domicilio del Jirón Huanta, ¿no? Entonces, los individuos cuyas edades oscilaban entre los 25 y 30 años, irrumpieron el domicilio encapuchados y obligando a los asistentes a arrojarse al suelo, y una vez que ocurrió esto, los atacantes dispararon indiscriminadamente por un periodo aproximado de 2 minutos, matando a 15 personas e hiriendo gravemente a 4 más, ¿no? Posteriormente, en abril de 1995,
pese a que los hechos ocurrieron 4 años antes, en 1991, las autoridades judiciales no iniciaron una investigación seria del incidente, sino hasta abril de este año, de 1995. Entonces, la jueza Antonia Sakikurai del 16º Juzgado Penal de Lima inició una investigación formal el 19 de abril de 1995, pese a que la mencionada juez intentó tomar la declaración de los presuntos integrantes del Grupo Colina en la cárcel. El alto mando militar se lo impidió. Posteriormente, el 15 de junio del mismo año, del 1995, el Congreso emite una ley de amnistía, la ley número 26479, que exoneraba de responsabilidad a los militares, policías y también a civiles que hubieran cometido entre 1990 y 1995 violaciones de derechos humanos o participado en estas violaciones. El proyecto de ley no fue anunciado públicamente ni debatido, sino que fue aprobado tan pronto como fue presentado en las primeras horas del 14 de junio de 1995. La ley fue promulgada de inmediato por el presidente y entró en vigor el 15 de junio de 1995. Esta ley concedió amnistía a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias, investigaciones, procedimientos y condenas relacionadas a violaciones de derechos humanos. Al siguiente mes del mismo año, el 28 de agosto, como resultado de la denuncia presentada el 30 de junio de 1995 por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en contra del Perú, por otorgar una amnistía a agentes del Estado responsables del asesinato de 15 personas y de las otras personas heridas, como consecuencia del incidente de Barrios Altos, la comisión inició el 28 de agosto la tramitación del caso. Bien, entonces la demanda de este caso fue sometida a conocimiento de la Corte el 8 de junio del año 2000, tras haber sido sometido por la comisión el 10 de mayo del mismo año, del año 2000. Posteriormente, quedando lo expuesto en lo referido a los hechos, ahora toca explicar los derechos vulnerados, los hechos que la Corte considera se fueron vulnerados en estos sucesos. El primero de ellos es el derecho a la vida, en donde está comprendido en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte señala que se vulneró cuando miembros del ejército peruano que actuaban en el Grupo Colina dispararon indiscriminadamente a los asistentes de este evento, realizada en el Jirón Guanta, ¿no?, de Barrios Altos, acto que tuvo como consecuencia 15 fallecidos. Adicionalmente, la Corte señala que se habría vulnerado el derecho a la integridad física, consagrado en el artículo 5 de la Convención. La Corte considera que se vulneró este derecho en la misma balacera ocurrida en el lugar señalado, donde hubieron 4 víctimas que no perdieron la vida, sin embargo quedaron gravemente heridas. Bien, adicionalmente, también se habría vulnerado el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, regulado en el artículo 8 y 25 de la Convención respectivamente. La Corte considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes, en el presente caso, fueran oídas por el juez. Entonces, se violó el derecho de la protección judicial cuando se impidió la investigación, persecución, captura y enjuiciamiento y eventual sanción de los responsables de los hechos ocurridos en el Jirón Guanta, obstruyendo de esta manera el esclarecimiento de los hechos del caso. Bien, finalmente, la Corte también ha considerado que se habría vulnerado el derecho a la verdad. Para la Corte es incuestionable que se impidió a las víctimas sobrevivientes y sus familiares
conocer la verdad acerca de los hechos ocurridos en el lugar señalado. Sin embargo, no se ha declarado explícitamente sobre el artículo 13 debido a que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener órganos competentes del Estado, a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las reparaciones. Las reparaciones son aquellas medidas que se encargan de reparar, para la redundancia, todo el daño ocasionado. Y en el ámbito del derecho internacional no es una excepción la aplicación de este principio básico del derecho. Ahora, de acuerdo a los hechos, el Estado ha reconocido su responsabilidad en el presente caso. La Corte dispone que las reparaciones se hagan de común acuerdo entre el Estado demandado, la Comisión Interamericana y las víctimas, sus familiares y los representantes de estas. Se establece un plazo de 3 meses contados a partir de la modificación de la sentencia del 14 de marzo del 2001. El acuerdo será revisado por la Corte y deberá ser íntegramente compatible con la Convención Americana. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, la Corte determinará el alcance y monto de las reparaciones. Puntos resolutivos. Número 1. El Estado no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser necesario, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinados en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Segundo, mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de las medidas de reparación del caso Barrios Altos, las cuales son: se debe investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se hace referencia en la sentencia, así también como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y también divulgar las sanciones a los responsables. Se debe también efectuar un pago de indemnización, un pago por montos de intereses moratorios, prestaciones de salud y prestaciones de educación. Así también informar sobre los avances de la incorporación de la figura jurídica para tipificar el delito de ejecuciones extrajudiciales. Por otro lado, también mantener abierto el procedimiento de supervisión, pero ahora del caso de La Cantuta, la cual lleva las siguientes medidas de reparación: llevar a cabo las diligencias para completar eficazmente y llevar a término investigaciones abiertas y los procesos penales, así como también activar todos los recursos necesarios para determinar las correspondientes responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas. Proveer a los familiares de un tratamiento adecuado, previo consentimiento de ello, por el tiempo que sea necesario, sin cargo alguno, y por medio de los servicios nacionales de salud, los que van a incluir la provisión de medicamentos. Implementar programas permanentes en derechos humanos para miembros de los servicios de inteligencia. Pagar las cantidades fijadas por concepto de compensación por daños materiales. Ahora pasamos al tercer punto. Disponer que el Estado del Perú y los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas presenten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 29 de octubre
del 2008, información sobre los avances por parte de la jurisdicción constitucional del control del indulto por razones humanitarias que se le concedió a nuestro expresidente Alberto Fujimori. Esto en relación con el cumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y de sancionar, si fuese el caso, por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron y que están señaladas en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Cuarto punto, requerir al Estado del Perú, a los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten observaciones a la información requerida en el punto resolutivo anterior, en el plazo de 4 semanas contando a partir de la recepción de los respectivos escritos de las partes. Quinto y último punto resolutivo. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución al Estado, a los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuestión del estado de supervisión del cumplimiento, en ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, la Corte ha venido supervisando la ejecución de las sentencias emitidas en el caso de Barrios Altos desde el año 2001 y en el caso de La Cantuta desde el año 2006. Esto debido a que los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir a la decisión de la Corte en todo caso que sean partes. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados por estas. La Corte y su presidencia han emitido a lo largo del tiempo 8 resoluciones de supervisión de cumplimiento, en las cuales la Corte ha declarado que el Estado dio cumplimiento total a 6 medidas de reparación y cumplimiento parcial a otras 3 medidas en caso de Barrios Altos, así como un cumplimiento total de 2 medidas de reparación y un cumplimiento parcial de otras 5 medidas de reparación en el caso de La Cantuta. De acuerdo a la más reciente resolución de supervisión de cumplimiento, que data del año 2018, la Corte acordó 6 puntos. El primero de ellos es declarar que el Estado no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos determinadas por la Corte Internacional de los Derechos Humanos en el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Como segundo punto, se acuerda mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de ciertas medidas de reparación en el caso de Barrios Altos. Estas son 5 medidas. La primera de ellas es la medida del deber de investigar para determinar a las personas responsables de las afectaciones de la violación de los derechos humanos, así como publicar los resultados y la sanción de los responsables. La segunda medida a supervisar son las prestaciones de salud. La tercera son los avances en la incorporación de la figura jurídica que resulte más conveniente para tipificar el delito de ejecuciones extrajudiciales. Y la cuarta serían las prestaciones educativas. Por último, la última medida bajo supervisión de cumplimiento sería el monumento recordatorio que se debe erigir. Como tercer punto, se acuerda mantener abierto el procedimiento de supervisión del cumplimiento de las siguientes medidas de reparación en el caso de La Cantuta. La primera de ellas es la medida de realizar las debidas diligencias para completar eficazmente las investigaciones abiertas, así como los procesos penales incoados. También se deben activar los que sean necesarios para determinar las correspondientes responsabilidades penales de todos los autores. Por otra parte, la segunda medida que está bajo supervisión es el proceder de inmediato a la búsqueda y localización de los restos mortales de los desaparecidos. Y si se encuentran sus restos, estos deberán ser entregados a la brevedad posible a sus familiares, así como que se debe cumplir los eventuales gastos del entierro. Como tercer punto, se debe implementar los programas permanentes de educación en los derechos humanos para los miembros de los servicios de inteligencia estatal. Y por último, se debe mantener la supervisión de cumplimiento
de la paga de las cantidades fijadas por el concepto de compensación de daños materiales, de indemnización por daños inmateriales, de costas y gastos. Como cuarto punto, la Corte en esta resolución acuerda disponer que tanto el Estado del Perú como los intervinientes comunes de los representantes de la víctima deben presentar a la misma Corte, a más tardar el 29 de octubre del 2018, información sobre los avances por parte de la Jurisdicción Constitucional de Control del indulto por razones humanitarias concedido a Alberto Fujimori, con el objeto de valorar la información reciente presentada por escrito y en audiencia pública, en relación con el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Como último punto, la Corte acuerda requerir al Estado peruano, a los intervinientes comunes de los representantes de la víctima y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que éstas presenten observaciones a la información requerida en el punto resolutivo anterior en el plazo de 4 semanas, contadas a partir de la recepción de los respectivos escritos de las partes. Como sexto y último punto, de acuerdo a esta resolución emitida por la Corte, se acuerda disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución al Estado, a los intervinientes comunes, de los representantes de la víctima y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por último, queremos tocar el punto de los votos concurrentes, en especial el voto concurrente del juez Antonio Cancado Tridande, el cual se pronunció sobre la sentencia de fondo, llegando a 2 conclusiones. La primera de ellas es que las leyes de autoamnistía no tienen validez jurídica alguna a la luz de la normativa del derecho internacional de los derechos humanos, sino que más bien son un acto ilícito internacional. Y como último punto, el juez Antonio Cancado Tridande concluye de que ningún Estado puede considerarse por encima del derecho, pues sus normas tienen por destinatarios últimos a los seres humanos. Gracias.